Bienvenidos al único canal en español dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. En esta ocasión les hablaré sobre la princesa Elizabeth Tudor. Ella fue una princesa inglesa, la segunda hija del rey Enrique VII y de la reina consorte Isabel de York. Ella fue, por tanto, la hermana menor del rey Enrique VIII y tía paterna de los subsecuentes monarcas de la casa Tudor. Esta biografía fue subida hace algún tiempo al canal, pero hoy se retoma y mejora. Espero que les guste. La turbulenta época Tudor nunca deja de capturar nuestra imaginación. Pero, ¿cómo era realmente ser mujer durante este periodo? Esta era una época en la que la muerte en la infancia o durante el parto era común. Cuando el matrimonio era normalmente un contrato legal, no una cuestión de amor, y la educación de las mujeres era, en el mejor de los casos, mínima. Sin embargo, el siglo Tudor también estuvo dominado por mujeres poderosas y con carácter, como ninguna otra época lo había estado antes. Aunque también dicho siglo está plagado de ejemplos de niñas que mostraron gran esperanza pero que no sobrevivieron a la etapa de la infancia. En efecto, la casa real del siglo XVI está encabezada por dos princesas llamadas Elizabeth Tudor, que sirven como puntos entre los cuales vivieron las vidas de innumerables mujeres. La segunda de ellas, cuya muerte puso fin a la dinastía en marzo de 1603, es, por supuesto, más que conocida. Pero la otra princesa con ese nombre, que nació en 1492, está en gran parte olvidada. Sin embargo, como compañera de juegos de su primera infancia, esta primera Elizabeth es la hermana perdida de Enrique VIII. Hacia finales de enero o principios de febrero de 1492, la reina Isabel de York habría sentido un aleteo familiar en su útero, un aleteo que proporcionaba la prueba de que había concebido por cuarta vez. Para entonces, ella estaba cerca de la mitad de su embarazo. Pero en los primeros meses de gestación, la condición era notoriamente difícil de diagnosticar. ¿Podrían sus síntomas ser simplemente su enfermedad natural o su reserva de agua? Alternativamente, ¿podría su aumento de circunferencia deberse a algún asunto ventoso en lugar de un bebé esperado? Era mejor, razonaron la mayoría de los médicos, esperar hasta que realmente sintieran que el bebé se moviera en el vientre antes de hacer el diagnóstico. Es posible que Isabel de York al principio estuviera preocupada por su cuarto embarazo, porque había concebido solo 3 meses después del nacimiento de su tercer hijo, Enrique, el 28 de junio de 1491. A Isabel y su marido, Enrique VII, cuyo matrimonio había unido a las casas en guerra de York y Lancaster, cada uno de sus descendientes nacidos legalmente ayudaba a simbolizar su unión y su control sobre el trono. Sin embargo, un nuevo embarazo tan rápido en 1492 fue motivo de preocupación, dados los peligros muy reales que amenazaban a las mujeres durante dicho momento y el parto. Isabel de York, que más tarde moriría dando a luz a su séptimo hijo, tuvo sin embargo un acceso privilegiado al alivio del dolor. Ella pidió una reliquia, el llamado cinturón de Nuestra Señora de la Abadía de Westminster, a tiempo para su parto. La pareja real llegó a la mansión de Sean, más tarde conocida como Richmond, al oeste de Londres, en la primavera de 1492, donde Isabel se retiró a su habitación para esperar el nacimiento. No hubo mucha tranquilidad, ya que en mayo el rey ordenó a su secretario de obras que preparara listas en palacio para un gran torneo, que se celebraría durante las semanas en que la pareja esperaba el nacimiento. Sin embargo, la reina se retiró al mundo femenino de su cámara aproximadamente un mes antes de que naciera su hijo, yaciendo en una oscuridad sofocante, ya que las ventanas, por convención en las camas reales, estaban cubiertas. El 2 de julio de 1492, Isabel de York dio a luz a su cuarto hijo sano y salvo. Incluso en verano se consideraba aconsejable que hubiera un fuego caliente en la sala de partos, hacia la cual la partera de la reina, una mujer llamada Alice Massey, llevaba con cuidado al bebé desnudo mientras éste lanzaba sus primeros llantos. Ya había atado con destreza el cordón umbilical con una doble cuerda,
antes de sacar de su bolso unas tijeras afiladas para cortar el lazo con la madre. La niña fue limpiada o lavada y envuelta en una manta antes de pasarla a su nodriza para que la envolviera y la alimentara. Las nodrizas siempre fueron elegidas cuidadosamente. Una enfermera, creían los contemporáneos, no debería ser de condición servil, sino más bien poseer una buena cuna y antecedentes. La pareja real tenía más opciones que la mayoría, ya que cuidar a uno de sus hijos era un cargo verdaderamente respetable. En 1492, unas semanas antes del nacimiento esperado, los reyes habían contratado a Cecily Burbage, que se encontraba convenientemente cerca de Sean, en Hayes, al oeste de Londres. Era una dama casada de unos 25 o 26 años. Se pensaba que la misma era la edad perfecta para ser nodriza, mientras que sus propios hijos habrían sido examinados y considerados lo suficientemente robustos por los comisionados reales que la contrataron. Una vez empleada, Cecily Burbage dejó atrás a su joven familia para hacerse cargo de la nueva princesa Elizabeth. La niña fue bautizada en Sean, antes de ser trasladada a la principal guardería real en el Palacio de Eltham. En Eltham, un palacio medieval que había sido renovado por el abuelo de la princesa Elizabeth, Eduardo IV, la niña entró en una guardería ya ocupada por su hermana Margaret, de 2 años, y su hermano Enrique, que acababa de cumplir 1. La estrella de la familia, el príncipe Arturo, era también su miembro más lejano. El hijo mayor del rey, que entonces tenía casi 6 años, había sido llevado rápidamente después de su nacimiento a Farnham, en Hampshire, para ser amamantado allí. Sin embargo, se sabe que hubo algún contacto entre los dos viveros. El príncipe Arturo fue atendido por su propia señora, enfermeras y otras damas, desde el momento de su nacimiento. Su nodriza, que estaba a cargo del funcionamiento diario de la guardería, era una mujer llamada Alice Bowenbow, quien, en junio de 1491, se había trasladado al establecimiento de niños más pequeños. La propia guardería del Palacio de Eltham era un establecimiento notablemente estable y los ascensos tendían a producirse desde dentro. La princesa Margaret había perdido a una de sus mecedoras, Margaret Totten, en el nacimiento de su hermano menor, cuando la experimentada dama fue trasladada a la cuna del nuevo bebé. Sin embargo, su nodriza, Alice Davy, permanecería con ella hasta mucho después de haber sido destetada, al igual que su segunda mecedora, Anne Mayland, y la reemplazante de Mistress Totten, Margaret o Margery Gower. El apego de la princesa Margaret a las mujeres que mecían su cuna era tal, que todas permanecieron con ella como sirvientas durante su primera infancia, y todavía cobraban el mismo salario que ganaban cuando la tranquilizaban para dormir. Esto no era nada infrecuente, dados los fuertes vínculos emocionales creados entre los niños y sus enfermeras. Las mecedoras del príncipe Enrique también permanecerían con él mucho después de haber dejado su cuna mientras, cuando fue un rey de 17 años, este príncipe extendió una invitación personal a su ex nodriza, Anne Oxenbridge, para asistir a su coronación. En la guardería real, los niños eran atendidos por sus niñeras, jugaban entre ellos o se deleitaban con los juguetes. Dado que se recomendaba que los niños fueran destetados un año más tarde que las niñas, Enrique y Elizabeth probablemente fueron destetados juntos, y sus enfermeras masticaban cuidadosamente la comida en sus bocas antes de pasársela a sus encargos. En todos los casos, el destete se produjo más tarde que en los tiempos modernos. El príncipe Enrique fue destetado por completo poco antes de cumplir 4 años, en marzo de 1495. Para empezar, Isabel de York y Enrique VII fueron notablemente afortunados en la crianza de sus hijos, ya que solo perdieron al nacer a su hija menor, Catherine. Sin embargo, la mortalidad infantil estaba muy extendida en la Inglaterra Tudor, y su buena suerte no podía durar para siempre. La Navidad de 1494, la última de la princesa Elizabeth, la pasó separada de sus padres, con el rey y la reina todavía ocupados con sus festividades en Westminster, donde fueron entretenidos con grandes fiestas. Sus padres reales estaban igualmente preocupados en el verano de 1495, cuando emprendieron un gran viaje, dirigiéndose primero hacia el noroeste, hacia Bewdley, Ludlow y Shrewsbury.
Cuando el verano empezó a decaer y las tardes se acortaron, ellos se dirigieron al norte, pasaron por Derby y luego hacia Northampton. Allí, el rey Enrique se hizo cargo del negocio de la guardería y ordenó el pago de los salarios semestrales del personal que prestaba servicios a sus muy queridos hijos, el señor Enrique, las damas Margaret y Elizabeth. No había ningún indicio de que algo estuviera mal en Eltham. Sin embargo, el 14 de septiembre de 1495, la princesa Elizabeth, de solo unos 3 años, murió. La causa de la muerte de la niña no se registra en ninguna parte. Lo más probable es que haya muerto por alguna simple enfermedad infantil o por un accidente. Su muerte fue aparentemente repentina e inesperada. Los padres de Elizabeth estaban en el camino entre Northampton y Banbury, cuando unos mensajeros se propusieron interceptarlos con noticias de Eltham. Continuaron su gira, pero el rey dio órdenes para que se celebrara un gran funeral, el primero de la dinastía Tudor, en Westminster. Al parecer, él y su esposa parecen haber aceptado la noticia con ecuanimidad. El 27 de octubre, para los hijos que le quedaban en Eltham, se registra que Enrique les hizo un pedido de diversas yardas de seda. Su cuarto de niños se había reducido de tamaño. Pero se esperaba que pronto creciera, porque Isabel de York estaba, para entonces, llegando a la mitad de su 5º embarazo. Así que la vida continuaba. Tristemente, la vida no continuó para la princesa Elizabeth, la hermana perdida de Enrique VIII. Su cuerpo fue colocado en el coro de la capilla del rey durante 11 días, con misas y requiems cantados todos los días. El cadáver estaba cubierto por un manto de tela de oro, con su escudo de armas y sobre rombos alrededor de la capilla. 6 caballos llevaron su coche fúnebre hasta Stangate y luego cruzaron el río hasta Westminster, donde el prior y los monjes de Westminster lo encontraron para escoltarlo hasta la abadía. El coche fúnebre se colocó en el coro con una tela negra con flecos de rosas rojas y blancas y la inscripción en oro: Jesús es mi amor. Al día siguiente, después de la misa y el oficio de difuntos, el cuerpo fue llevado a la tumba. Aunque se le proporcionó una hermosa tumba conmemorativa en Westminster, la historia la olvidó en gran medida. Aunque hay algunos indicios de que su familia la recordaba. Un hermoso breviario medieval de propiedad real fue posteriormente ampliado con al menos 3 y, posiblemente, 4 agujas Tudor para proporcionar un calendario de fechas reales en orden de año. No se registraron las fechas de nacimiento o muerte de la princesa Elizabeth, pero en el acta del 18 de marzo, que marcó el cumpleaños de su otra hermana, la princesa María, se indicaba que esta última era la tercera hija de Enrique VII. Así que al menos implícitamente, se reconoció la corta vida de la primera Elizabeth Tudor. Al año siguiente de su muerte, siendo 1496, Enrique e Isabel tuvieron otra hija, María, que se convirtió en reina consorte de Francia. Sus 2 últimos hijos, Edmundo, que murió en 1500 a la edad de 1 año, y Catherine, que murió en 1503 poco después de nacer, fueron enterrados al lado de la joven Elizabeth. Su tumba en la abadía de Westminster está hecha de perbeck y mármol negro. Encima del monumento hay una losa de lidia negra finamente pulida, sobre la cual se colocaron inscripciones a la difunta y su efigie de cobre dorado, todo lo cual ahora ha desaparecido con el tiempo. Ahora la pequeña tumba se encuentra cerca de la tumba de Enrique III, pero es posible que haya sido trasladada desde otro lugar de la capilla. La inscripción en el borde ya había desaparecido en el siglo XVIII. El latín se puede traducir con las siguientes palabras. Elizabeth, segunda hija de Enrique VII, rey de Inglaterra, Francia e Irlanda, y de la Serenísima Dama la Reina Isabel su consorte, que nació el 2º día del mes de julio del año de nuestro Señor de 1492 y murió el 14 del mes de septiembre del año de nuestro Señor de 1495, de cuya alma tenga Dios misericordia. Amén. Mientras que la placa a los pies de su efigie se traduce: de ahora en adelante, la muerte tiene una descendencia real en esta tumba, a saber,
A la joven y noble Elizabeth, hija de aquel ilustre príncipe Enrique VII, que balanceaba el cetro de 2 reinos, Atropos, el más severo mensajero de la muerte, se la arrebató, pero que tenga vida eterna en el cielo. Y aquí termina la biografía de Elizabeth Tudor, hermana menor del rey Enrique VIII y princesa poco conocida en la historia de la dinastía Tudor. Espero que les haya gustado, y desde ya les agradezco sus comentarios. Háganme saber si ya conocían de este personaje. Igualmente, si desean apoyar mi canal, pueden darle me gusta al video, suscribirse al mismo o unirse a las membresías, cuyo enlace les comparto en la descripción de este material. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.